Sala discutió proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país y que entregue herramientas para el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. Comienza discusión del proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Comisión de Transportes y Telecomunicaciones despachó proyecto que modifica la orgánica de Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Senado Noticias, edición central en este martes 30 de mayo. Los quiero invitar a que me acompañen a revisar qué noticias marcaron este día en el trabajo de comisiones y también qué sucedió en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato en vivo y en directo a revisar noticias. Comenzamos, ya lo adelantábamos en titulares, en lo que pasó en la sala de sesiones esta tarde. A partir de las 16 horas se comenzó a discutir este proyecto de fortalecimiento a la regionalización y que entrega herramientas para abrir el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, que nos va a contar todos los detalles qué sucedió en el debate de nuestros legisladores, que ya vemos en pantalla, es el periodista Cristian Reyes, que nos va a dar más información de lo que fue entonces el debate en la sala. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenas noches. Saludos a quienes también nos sintonizan por las pantallas de TV Senado. Efectivamente, un tema fue el que se tomó la agenda de la sala del Senado el día de hoy y que va a replicarse el día de mañana. De hecho, se ha convocado sesión especial a partir de las 15 horas, precisamente para empalmar con la sesión ordinaria respecto al fortalecimiento de la regionalización. Pero vamos por parte, precisamente se pidió esto, una segunda discusión. Cuando se pide una segunda discusión, en este caso por parte del Comité Legislativo de la Unión Demócrata Independiente, esta se hace efectiva entonces por parte de la testera del Senado. Por eso se agenda para mañana también continuar con esta discusión. No obstante, la primera jornada de debate la tuvimos el día de hoy, centrada en distintos aspectos críticos, principalmente hacia el proyecto de ley. Recordemos que el empoderamiento de las autoridades a nivel regional va a tener que convivir no solo con el Consejo Regional elegido democráticamente, al igual que la figura del gobernador regional, sino que también con el delegado presidencial, que es el representante del Ejecutivo en cada una de las zonas del país. Críticas que se enfocaron principalmente en esta dualidad de cargos, en cuál va a ser la relación entre ambos poderes y también en el rol que tendrán, por ejemplo, los CEREMIS, los secretarios regionales ministeriales de cada una de las carteras que estarán reflejados y a quién estarán supeditados. Bueno, parte del debate, recordemos, de este proyecto de ley que pasó ya por la Comisión de Constitución, de Hacienda y de Gobierno con informes no muy favorables. Precisamente el titular de la Comisión de Constitución, el senador Felipe Arboe, recordemos que el pasado 17 de mayo también había sido muy crítico respecto a este proyecto de ley. También hizo alusión a las críticas que se han develado en distintas redes sociales a propósito de quienes están a favor o en contra del regionalismo, del combatir el centralismo y cómo se caricaturizan de pronto algunas de estas críticas. Escuchemos al senador Felipe Arboe entonces con lo que fue parte de su intervención en la sala del Senado a propósito de este proyecto de ley. Estos descentralizadores de Twitter de 140 caracteres, que más bien creen que con esto estamos solucionando el problema del país, yo digo, cuidado, acá había un error, a mi juicio, muy complejo, porque lo que está ocurriendo es que va a ser el decreto supremo y no la ley la que va a transferir competencias. Yo lamento profundamente porque de pronto se escuchan descalificaciones más bien personales en vez de que argumentos, y lo que he intentado yo más bien es de manera muy honesta y transparente argumentar que a mi juicio lo que está ocurriendo es que el Congreso Nacional le entrega al presidente de la República de turno la facultad para entregar y quitar facultades. Y eso no es permanente en el tiempo. Esta supremacía precisamente que da al Ejecutivo, que se contrapone de alguna forma con el gen de descentralización que se busca, es parte de las críticas que se han abarcado. Precisamente el senador Felipe Arboe también fue el encargado de abrir la jornada con el informe de la Comisión de Constitución. Pero el senador Baldo Procuriza, a quien vamos a pasar a revisar también lo que son sus declaraciones en su intervención, hizo mención a lo que les mencionaba en primer término, esta dualidad y cómo va a ser la relación entre el delegado del Ejecutivo, el delegado presidencial en cada una de las zonas, y la futura autoridad elegida por voto popular a nivel del país. Pero hay que tener en cuenta que los chilenos no van a elegir al actual intendente presidente, al menos al intendente con las atribuciones actuales. El proyecto le ha cambiado incluso el nombre. Lo que se elegirá es una autoridad sin recursos, atribuciones o competencias denominada gobernador regional, que estará bajo la sombra de un delegado provincial
presidencial designado por el Ejecutivo que tendrá el verdadero poder real. Aquí lo que estamos haciendo es quizás una de las peores experiencias que hemos tenido en el país. La dualidad de cargo, la dualidad de responsabilidades, presidente. Una definición entonces que va a anticipar lo que es la votación ya para el día de mañana que está previsto. No se ha hablado total despacho, pero es de esperar que haya un pronunciamiento de la sala. Todo hace pensar que este tema se va a definir en comisión mixta, como lo dejaron ver algunos puntos de prensa aquí en el exterior de la sala del Senado, así como también algunas intervenciones en el interior. Recordamos mañana a partir de las 15 horas. Y sobre el final también se va a hacer mención a este proyecto de acuerdo a propósito de la ley Emilia. Es sabido que el Tribunal Constitucional estaba poniendo reparos a la puesta en práctica de este proyecto de ley por encontrar inconstitucional esta ley de que calificó como desproporcionada y que también apela a la inequidad a propósito de garantizar al menos un año de prisión para quienes infrinjan la ley del tránsito conduciendo bajo los efectos del alcohol de forma reiterada. Bueno, se pide de parte de una veintena de senadores, se pronunció la sala a favor de ese punto el día de hoy para que se revise este tema y se pueda mantener en pie entonces la puesta en práctica en su totalidad de la ley Emilia. Así es, Cristian, completo informe de lo que sucedió hoy en la tarde en la sala de sesiones. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Y seguimos avanzando en otras materias. Vamos al trabajo de comisiones porque la instancia de Transportes y Telecomunicaciones despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto que moderniza Televisión Nacional de Chile y que inyecta recursos importantes. ¿Cómo quedó esta iniciativa? Lo revisamos en el siguiente informe. El rechazo al modelo propuesto desde el Ejecutivo para la conformación del Directorio de Televisión Nacional de Chile, basado en la alta dirección pública, fue uno de los hitos que marcó el despacho del proyecto sobre la orgánica interna de la señal estatal por parte de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Los legisladores se pronunciaron por mantener el actual modelo de designación del titular ejecutivo del canal por parte de la Presidencia de la República, sujeto a remoción y a ratificar por el Senado, aunque esta vez en una votación de tipo secreta. De igual forma, se rechazó que el Ministerio de Hacienda tenga mayor injerencia en el despliegue de la señal cultural, entre otros puntos. El senador Juan Pablo Letelier, que condujo el despacho del proyecto, señaló que al margen del debate que se dio con el Ejecutivo en la comisión, se queda con lo que fue el despacho del texto. Yo creo que había una discusión, se logró el objetivo central, nuevo gobierno corporativo, nueva señal cultural, tecnológica, científica y de programación infantil y capitalización tanto para esta nueva señal como, lo más importante, asegurar que el canal pueda seguir con las inversiones para la era de la TV digital, que es tan importante en las cientos de concesiones que tienen a lo largo del país. No olvidemos que TVN tiene una responsabilidad para con todos los chilenos y tenemos que asegurar que esa señal llegue a todo el territorio nacional. Asimismo, el senador Letelier aseguró que con el avance del proyecto espera se mantengan tres premisas principales: competencia, transparencia y pluralismo. En los temas que quedaron pendientes, que pueden ser algunos aspectos del gobierno corporativo que nos llevó harto tiempo en el debate, permitan asegurar los tres temas que le interesan a todos los chilenos, que es que el uso de los recursos y el trabajo de Televisión Nacional sea transparente, de que no exista conflicto de interés entre los directores con la actividad económica de ningún tipo y que se cautele lo que es el pluralismo en un canal de todos los chilenos. Aseguremos que estén esos tres principios básicos en la forma de generar esta nueva autoridad que va a existir en TVN. Vamos a haber logrado algo bueno para el país. Por su parte, el senador Manuel José Osandón evaluó positivamente que los montos de capitalización de TVN se hayan corregido de forma favorable por parte del Ejecutivo, el cual a su vez recibió un revés preliminar con su propuesta de imponer el sistema de alta dirección pública en el directorio del canal. Bueno, el proyecto TVN tuvo un trabajo con asesores y equipo fuerte con el Ejecutivo. Y se llegaron a un montón de acuerdos, digamos, que hoy día fueron resueltos y el proyecto fue despachado, un proyecto mucho más sencillo que el anterior y que a mi juicio quedó bastante bien. Yo creo que una de las cosas importantes es que se mantuvo la forma como se designaba el directorio y que fuera de dos tandas y no solo una, que era como planteaba el Ejecutivo, con alta dirección pública y que se cambiaban todos de una sola vez. Entonces le tocaba a un gobierno a cambiarlos a todos y eso creo que es malo para la democracia.
tiene que ser lo más pluralista posible el directorio de Televisión Nacional para que cumpla con su deber. El proyecto de Televisión Nacional de Chile, con su capitalización, señal cultural y propuesta de nuevo gobierno corporativo, donde ya se anticipa una comisión mixta, tras salir de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, llegará a la instancia de Hacienda para la revisión de sus aspectos financieros, luego de lo cual será votado por la Sala del Senado. Y seguimos revisando otras noticias del trabajo de comisiones. Esta vez, la Comisión Especial sobre Proyectos de Infancia ha iniciado la discusión de un proyecto que entrega garantías a la protección de los derechos de la niñez. Una iniciativa que, recordemos, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Véalo a continuación. Garantizar y proteger los derechos de la niñez es el objetivo principal de esta nueva iniciativa, que fue aprobada a principios de mayo por la Cámara de Diputados y que pasó a segundo trámite para discusión en el Senado. El proyecto establece un conjunto de normas, políticas e instancias que se encargarán de velar el cumplimiento tanto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución como de los establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile. Edificar una nueva institucionalidad que, junto con proteger de manera integral a los niños y niñas, permita también algo que es muy importante: restituir derechos cuando han sido vulnerados. El proyecto de ley busca reemplazar la legislación vigente en materia de infancia, que data del año 67, cambiando el enfoque asistencialista de esta norma, que veía a los niños y niñas como objetos de políticas en caso de vulnerabilidad, para ser tratados ahora como sujetos de derechos universales e integrales. Con instancias en que los niños, quienes los representen o quienes vean que hay situaciones de vulneración de derechos, puedan reclamar por ello para que el Estado restituya los derechos vulnerados. Para la próxima sesión están invitados representantes de la UNICEF en Chile, además de diversos académicos y ONGs relacionados con materias de niñez. Y la creación de la Agencia de la Protección de los Datos Personales sigue avanzando. En la Comisión de Constitución del Senado se han fijado una serie de rondas de audiencias con invitados para recibir posturas sobre la discusión de este proyecto de ley. Lo revisamos todo lo que ha sido el debate de esta iniciativa legal en el siguiente informe. En doble jornada, los integrantes de la Comisión de Constitución recibieron en audiencia instituciones, empresas, abogados y especialistas, quienes expresaron sus observaciones sobre el proyecto refundido que regula el tratamiento de los datos personales y crea un nuevo ente regulador al respecto. El senador Felipe Arboe, titular de la comisión, detalló parte de los argumentos expuestos y las diferentes visiones existentes sobre cuál debiera ser el marco legal que nos rija en esta materia. Creo que hay muchos de los participantes que coinciden en la necesidad de tener una institución autónoma que no dependa del gobierno de turno, que tenga un carácter eminentemente técnico, así que es muy interesante las propuestas. Otros han planteado que, por ejemplo, las definiciones de dato personal, datos sensibles, son definiciones que, a juicio de los expositores, pueden ser perfectibles para efectos de resguardar de mejor manera los datos personales. Así que muy contento, porque de verdad cuando uno observa que el nivel del debate es un nivel alto, uno puede vaticinar también que vamos a tener una conclusión de un buen proyecto de ley. Para el senador Hernán Larraín hay temas de difícil resolución, como los parámetros que deben regir sobre las bases de datos de ciertos rubros, donde debe quedar constancia explícita del consentimiento y ciertos límites para evitar un tráfico fraudulento de información. Hay temas de difícil resolución: cómo se debe proteger desde un punto de vista del Estado. Debe haber una agencia autónoma, independiente, como postulamos algunos, y colegiada además, no solamente personal, o puede ser, como lo plantea el proyecto del gobierno, una agencia que dependa del Ministerio de Hacienda y que sea unipersonal. Son miradas distintas que también reflejan visiones distintas entre quienes nos han venido a acompañar. Lo otro que es importante desde el punto de vista del consumidor: cuando se entregue el consentimiento del consumidor, del beneficiado o de la persona, para que otros hagan uso de su información y no trafiquen con ella sin la autorización de la persona. Por su parte, entre los expositores de la jornada hubo matices en distintos temas, como por ejemplo el grado de autonomía institucional que debiera tener la nueva Agencia de Datos Personales. Creemos que es necesario adecuar algunas cosas que tienen que ver con la independencia de la Agencia de Protección de Datos que se propone crear, también generar mayor asimetría entre los cursos procesales para el ejercicio de derechos en relación a cuando los titulares de las bases de datos son organismos públicos y privados, porque en el proyecto, como está contemplado, hay una diferencia en
en el caso de los públicos se hace una tramitación más administrativa versus el caso de los ejercicios de los derechos respecto de datos, bases de datos que se encuentran en manos de privados, en donde es la agencia la que tiene la competencia y finalmente llega a instancia judicial si no se resuelve el caso. Pero hay que entender la autonomía orgánica per se y la descentralización funcional. Y la descentralización funcional, que no es autonomía total, también implica un grado de autonomía. Por ejemplo, el CERNAC no es autónomo, depende del Ministerio de Economía. Pero en la gestión propia de velar por la ley de derechos de los consumidores, lo ha hecho excelente. Y el mandato OECD, que nos obliga a actualizar nuestra legislación, puso un piso mínimo en materia de derechos del consumidor. Y la legislación chilena con el CERNAC lo cumple. Se espera que la comisión desarrolle una nueva jornada de audiencias acerca de la regulación y la protección de datos personales, la cual tendría lugar durante el mes de junio. Hasta aquí hemos repasado el trabajo durante esta jornada martes 30 de mayo, tanto en comisiones como en la sala de sesiones. Si quedó con alguna duda, muy fácil, vaya a nuestras redes sociales como siempre lo invitamos, en senado.cl, allí el Departamento de Prensa del Senado profundiza más sobre el trabajo de nuestros legisladores. En tv.senado.cl puede ver la programación de nuestro canal, dudas legislativas, al mail que ya vemos en pantalla, y también estamos en Twitter, Senado-Chile, y en Instagram, Senado Chile. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con las noticias. Quédese ahora en la grata compañía de nuestro canal.